Bueno, muchas gracias por incluso la forma como has planteado la pregunta, porque este no es un esfuerzo ni de Marisol ni de Manuel, este es un esfuerzo de equipo. La primera cosa que hay que decir es que el enfoque que nosotros tenemos de la política no es el enfoque individual, ni del caudillo, ni del que cree que es mandrake y que va a resolverlo todo. Acá tú necesitas a los mejores hombres y mujeres dispuestos a jugársela por lo que va a tener que ser la reconstrucción y la verdad la reinvención, porque no se puede reconstruir como si lo anterior fuera mejor. Era menos caótico, pero sin duda habían desigualdades que eran insostenibles, ¿no? Tú me estás hablando del abandono que tiene Piura, yo te puedo hablar en primera persona del abandono que tiene Tacna, que es mi tierra, ¿no? Que efectivamente de un al otro extremo del país lo que hay es absoluta indiferencia, ¿no? Lima a veces y los gobernantes viven de espaldas a la realidad nacional, ¿no? Lo que queremos hacer en primero la gente lo justo, que es un esfuerzo conjunto de pensar el país con la sabiduría de lo colectivo. Lo que queremos es atender las necesidades de la gente, que tienen que ver básicamente con dos cosas: desigualdad y discriminación, sobre la base de la libertad y la justicia. La libertad económica, por supuesto, en términos de una economía social de mercado que funcione de verdad, con una descentralización que funcione de verdad, no solamente de recursos, sino también de capacidades, para que la gente se quede en Piura estudiando y no tenga que ir a otro lado. Bueno, Piura probablemente es una de las regiones que tiene oferta académica, que tiene oferta cultural, pero no todas las regiones del país funcionan igual. En algunas regiones no hay caminos, no hay posibilidad de que los productos que tienen puedan salir al mercado. Nosotros tenemos una gran oportunidad con el puerto de Chancay que va a cambiar la dinámica económica si es que aprovechamos los puertos locales de cabotaje que hoy no tienen infraestructura necesaria y podríamos perder nuevamente una oportunidad más, como lo fue el caucho, como lo fue el guano, como lo fue la anchoveta, si es que no sabemos utilizar lo que esto significa para el Perú en términos de un nuevo mercado que representa la sexta parte de la población del mundo. Pero para eso tendríamos que estar trabajando ahora y perdemos el tiempo con lo que tú iniciaste, los roles de la señora o las tonterías que hace el Congreso pretendiendo tener un gasto público que no le corresponde sino al Ejecutivo. Nosotros nos hemos unido ahora para buscar a los mejores cuadros, primero para senadores y diputados, esa fecha vence el 12 de julio, y después para armar propuestas regionales que, conociendo la región, nos permitan hacer un plan de gobierno con estas líneas de las que te he hablado, empezando por la seguridad y el orden, y continuando con, a partir de eso, generar una estabilidad mínima, un piso mínimo para poder garantizar diversificación productiva por otro lado y explotación de los recursos respetando el medio ambiente, que para nosotros es una de nuestras banderas. Así que eso es lo que queremos, chambear mucho, erradicar la corrupción del ejercicio del poder, pero no con el discurso. Nosotros no vamos a aceptar ningún candidato oscuro y lo que estamos haciendo es buscar a los mejores en todo el país. Contra el tiempo, porque este Congreso quiere ganar por walkover y está tratando de sacar de carrera movimientos regionales y cualquiera que tenga la ambición de hacer las cosas bien. Y luego tendremos que irnos hasta el 12 de octubre de este año a buscar a los mejores cuadros para las alcaldías, para los municipios más chiquititos, para los centros poblados y, por supuesto, para la región. Claro, ahora le damos el pase a don Manuel Ato Herrera justamente sobre este tema. ¿Cuál es bueno, en este caso, su apreciación frente a todo ello, don Manuel? Bueno, efectivamente nosotros estamos en un esfuerzo de construcción nacional. Como lo planteaba Marisol, estamos pensando en el país y lo queremos hacer participativamente, ¿no? Primero la gente nace en 2021 como un resultado de la frustración con el sistema de partidos que nos gobiernan y que son fundamentalmente los que vemos hoy en día en el Congreso. Partidos políticos en los que no se practica la democracia interna, organizaciones en las que una persona es la que hace y deshace, el dueño del partido, el presidente del partido, el financista, que luego utiliza esta plataforma para hacer caja, para recuperar lo invertido, para hacer negocio. Ese modelo de partido lo vemos en la izquierda, lo vemos en la derecha, lo vemos por todos lados, muy representado ciertamente en el Congreso actual, y quienes tenemos una genuina vocación de servicio, quienes tenemos un verdadero interés por dedicar parte de nuestra vida, parte importante de nuestros conocimientos y de nuestra formación, ponerlos al servicio del país, no encontramos en esas organizaciones políticas un espacio, ¿no? Al candidato le piden cupos, al candidato le piden que se ponga detrás del que llegó primero, del fundador, del hermano del dirigente. Ese tipo de prácticas las queremos desterrar. Con primero la gente y con lo justo hemos encontrado una genuina vocación de entender la ética vinculada a la política, entender que hay muchos peruanos y peruanas a nivel nacional y en todas las regiones que tienen un genuino interés por servir a su comunidad, por servir al país. Eso en primera instancia es lo que estamos construyendo a nivel nacional. Y en función a los programas, a las propuestas concretas de cada territorio,
es un trabajo que estamos iniciando y que lo queremos construir precisamente con los líderes sociales, los líderes políticos de cada región. En el caso de Piura, ciertamente podemos pensar, lo decía Marisol, en la necesidad de la reconstrucción. Hay tareas de infraestructura que se han venido postergando por falta de manejo y gestión, falta de priorización del presupuesto. Hemos visto cómo Dina Boluarte prioriza su presupuesto dirigiéndolo a las regiones o a los líderes políticos que están dispuestos a apoyarla corruptamente, ¿no? Entonces no puede ser que un país se administre con ese criterio de favorecimiento, ¿no? Yo le dirijo recursos al líder político, al gobernador, que me apoya en mis actos de corrupción. Eso es francamente insostenible. Tiene que haber una capacidad técnica, una capacidad de gestión que nos permite identificar los problemas de la región. En el caso particular de Piura, además, invertir en prevención. A veces cuando hablamos de desastres naturales, creemos que lo que sufre una región, lo que sufre una parte importante del país, es el resultado del azar. Y lo que mal llamamos desastres naturales son muchas veces desastres humanos, desastres en la capacidad de gestionar los recursos públicos, anticiparnos a el cambio climático, los efectos de la naturaleza que pueden tener un efecto pernicioso en la vida y la salud del pueblo. Y tenemos que trabajar mucho en prevención, tenemos que invertir en infraestructura, trabajar en prevención para que el día de mañana, que vuelva a haber una inundación, que vuelva a haber una temporada fuerte de lluvias, estemos preparados para que los resultados de ese impacto natural no terminen generando un desastre humano precisamente, ¿no? Claro. Ahora, doña Marisol Pérez Tello, de Lo Justo, así se llama, Lo Justo, y ojalá que sea justa en todo lo que está diciendo, porque usted fue parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, creo yo, también de este señor que tiene que ver mucho con la muerte de todos los peruanos, más de 200.000 peruanos fallecidos a consecuencia de la pandemia. Entonces, hay cierta situación cuando las personas que quieren al país, que ojalá lo quieran de verdad, dicen, la salud y la educación es lo primero. Y sin embargo, en estos momentos, ¿cuánta medicina ha tenido que, en este caso, perderse a consecuencia de la incapacidad de un gobierno improvisado del señor Pedro Castillo Terrones, seguido hoy por doña Dina Boluarte? ¿Cuál es la apreciación que tiene frente a esta necesidad urgente en nuestro país? Primero, aclarar, yo fui ministra de Justicia solamente hasta agosto del año 2017 con Pedro Pablo Kuczynski, que fue invitada además, y no estuve con Vizcarra. Sí compartimos gabinete cuando él era ministro de Transporte, después se fue a Canadá y después vino cobardemente a ejecutar una traición y terminó traicionando también al Perú y efectivamente generando, con las decisiones que tomaron, el número de muertos más alto del mundo en la primera ola de pandemia. En un país en el que había sido el que más había crecido en la región los últimos 20 años, con lo cual hubo una suma de incapacidad acumulada, por supuesto, porque no había UCI, no había oxígeno, no había nada, pero también decisiones que se tomaron que generaron esas muertes. Y lo más grave de todo no es ese hecho, es que no se haya hecho ninguna investigación en profundidad, no solamente para establecer responsabilidades políticas y administrativas, sino para evitar que se vuelva a repetir, que es lo más importante cuando sucede una tragedia de esta naturaleza. Ok, ¿quiénes tuvieron la culpa? Pero ¿cómo hago para que la siguiente vez sí estemos preparados para enfrentar una pandemia o una situación como la tragedia que hubo en el Perú? Porque pandemia hubo en todo el mundo, pero la tasa de muertos más alta del mundo fue en este país, y fue en este país porque las decisiones que se tomaron fueron las equivocadas. Y estoy hablando de países mucho más pobres que el nuestro, pero que pudieron enfrentar esto con decisiones más inteligentes. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, nosotros estamos en Primero la Gente, nos hemos integrado a Primero la Gente, hemos sido recibidos como familia, nos han abierto las puertas, que igualdad de condiciones, oportunidades, pero para chambear. Nadie ha entrado con un cargo, ni con un número, ni mucho menos. Hemos entrado todos a chambear juntos, con esta claridad de que necesitamos hacer equipos, que nadie va a poder solo, que necesitamos trabajar y buscar a los mejores para que nos representen. Y esto incluye la plancha presidencial y también los candidatos al Congreso y los candidatos a los municipios. Lo que queremos es meritocracia, que lleguen los mejores, que los mejores tengan la oportunidad de chambear por el país. Ahora, tú me decías, ¿cómo vamos a hacer para que este gobierno, que no es más que la continuidad del de Castillo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente se olvida que Dina Boluarte fue la vicepresidenta de Castillo y fue su ministra hasta unas semanas antes. Fue una locura que ella pretendiera, por sucesión presidencial, asumir hasta el 26. Ella lo que debió haber hecho era
asumir y decir, bueno, si en 6 meses no hay adelanto de elecciones, renuncio, porque tenía que haber asumido el pasivo del gobierno del que fue parte. Lejos de eso, quiso quedarse hasta el 26 con la complicidad del Congreso, y hoy lo que tenemos es un 5% del país que gobierna en contra del otro 95% del país. Desde Tumbes hasta Tacna, en Loreto y en Madre de Dios, todos sienten hoy un desprecio y un hartazgo por el ejercicio del poder que lamentablemente hace que la política parezca contaminada en su totalidad. Y la política para mí es una forma sublime del amor, es una forma de entrega, de sacrificio. Y estoy pensando en el líder vecinal, estoy pensando en el comedor popular, estoy pensando en el vaso de leche, en los comités de autodefensa, estoy pensando en la gente que se organiza para sobrevivir. Y lo que nosotros queremos es eso, es buscar todos estos liderazgos locales y darles la oportunidad de poder tener representación política, porque nos guste o no, la verdad es que quienes gobiernan el país también mandan de alguna manera los destinos de nuestra vida. Y en política el espacio que tú no ocupas lo ocupa otro. Y yo no estoy dispuesta a dejar que ese espacio sea ocupado más por ladrones. Bien, bien, vamos a darle el pase también a don Manuel Ato, justamente sobre este tema de educación y salud. A través de tu movimiento o tu partido, ¿no es cierto? Primero la gente, ojalá que así sea. Sí, verdaderamente con Marisol, con Lo Justo, hemos coincidido en estas agendas. Somos ya un único partido, no estamos hablando aquí de una alianza entre Lo Justo y Primero la Gente. Somos una organización política que busca construir estos liderazgos regionales, como bien explicaba Marisol. Y en el caso particular de salud y educación, pues tenemos nuevamente, si nos remitimos al actual Congreso de la República, la acción más nociva contra el sector de educación que se ha podido tomar desde el Congreso, desmantelando la SUNEDU. La SUNEDU fue un esfuerzo que ha costado varios años diseñar para poder tener estándares cada vez más elevados para la educación pública y privada a todo nivel. De manera que quien puede pagar una educación privada no necesariamente está en una condición de ventaja frente a quienes ingresan a una universidad pública. Y la SUNEDU ha ido construyendo esos estándares de manera tal que no solo a nivel universitario, a nivel escuela también podamos ir elevando la valla, podamos ir mejorando los indicadores. El Perú sigue siendo en los indicadores internacionales, en las pruebas PISA, teniendo resultados francamente desalentadores. La SUNEDU y el equipo que la conforma eran una iniciativa para poder mejorar progresivamente los estándares de educación a nivel nacional. Sin educación, sin esa formación, sin esas capacidades, no tenemos la posibilidad de progresar como país. Y desafortunadamente, los intereses de algunas universidades no licenciadas, de universidades que no tienen más que un modelo empresarial para ejercer su negocio y hacer un negocio de la educación, han penetrado el Congreso. Han penetrado el Congreso y han logrado que mayoritariamente se desmantele un proceso de reforma que tenía una aspiración de muy largo aliento. Nosotros, como Primero la Gente, integrados ya con Lo Justo, tenemos la aspiración de devolver el camino de esas reformas y, por supuesto, seguir elevando la valla, porque naturalmente la reforma recién acababa de comenzar, faltaba implementar una serie de mecanismos para la mejora de la educación a todo nivel en el Perú, y en ese esfuerzo estamos comprometidos. Hay, además en el sector de educación, un conjunto de contrarreformas que ha desarrollado este Congreso pensando en el corto plazo, pensando en sus intereses particulares y no pensando en la agenda de la gente, pensando en las necesidades urgentes de la población. Ese es nuestro compromiso y esa es la apuesta que tenemos para el país. Claro. Esperemos tenerlos con más tiempo en otra época. La verdad que hay una serie de preguntas, pero yo tendría que decirles, ¿ustedes para qué lado están? ¿Derecha, centro derecha, izquierda? No sé. Comenzamos con gracias, Manuel Ato. Gracias por la pregunta. Empieza Manuel, muy bien. Sí, no, encantado. En realidad, Primero la Gente surge como un esfuerzo de centro que recibe un fuerte componente de diversidad. Tenemos pluralidad política, no somos un partido ideológico en el sentido de que nos cerramos a una sola manera de ver el país. Desde el centro político hemos convocado sectores progresistas, sectores liberales, sectores que vienen del campo de la ecología política, sectores que vienen de la socialdemocracia, sectores que vienen del socialcristianismo, porque finalmente cuando uno ve el detalle de estas ideologías, es más del 90%, por no decir un número mayor de coincidencias las que uno puede encontrar. El centro político es, como hemos dicho en anteriores ocasiones, un método para ponernos de acuerdo. Ahí donde puede haber alguna pequeña discrepancia programática, pues encontramos la manera de
establecer qué es lo mejor para el país. Y entonces en ese esfuerzo hay sí corrientes que vienen más del campo progresista, corrientes que vienen más del campo liberal, pero nos encontramos en el centro porque creemos que este es un momento en el cual el diálogo en la política tiene que ser protagónico, la capacidad de construir acuerdos tiene que ser el modo como saquemos al país adelante. Acuerdos en torno a principios, no acuerdos en torno a negocios, a prebendas, que es lo que vemos hoy en el Congreso. Bien, vamos con doña Marisol Pérez Tello, que justamente queremos escuchar la parte final de este programa. Bueno, muchas gracias. Sí, quiero cerrar además con el tema de la educación que empezó Manuel. Ambos compartimos la vocación docente. Mira, tenemos un grupo de profesores muy importante en el país que quiere reivindicar la educación, porque el mayor daño que le ha hecho Pedro Castillo es representar al profesor mediocre. Y ya el Congreso ha avalado eso, incorporando a 150.000 profesores, más de 150.000 profesores que no pasaron el examen. Y la docencia, sobre todo, es ejemplo. Uno enseña con el ejemplo. Entonces, cuando tú me preguntas qué cosa quieren representar ideológicamente, nosotros queremos ser ejemplo. Nosotros queremos tomar las decisiones como las toma la gente cuando piensa en una decisión en su casa. No se sienta en la sala y dice, yo soy de izquierda o de derecha, no. Se sienta diciendo, mi hijo tiene que comer, no puede ser anémico, no puede ser desnutrido porque si no, no va a aprender nada, 45% del país. El enfermo tiene que tener las medicinas, si es la abuelita, si es del abuelito, si es uno mismo. Uno no está pensando en comprarse una lámpara cuando tiene que comprar la comida del día. En Perú se han cambiado todas las prioridades y hemos abandonado a los más pobres, a los más débiles, a los más frágiles, a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, y es ahí donde hay que empezar la chamba, pero sobre la base de seguridad y orden, porque si no, no vamos a poder salir adelante, ¿no? La empresa tiene que tener reglas claras, principios de seguridad jurídica y seguridad física, y sobre la base de eso vamos a construir. Así que yo me reivindico social cristiana, yo soy humanista, yo creo en los derechos humanos, creo que son un límite al ejercicio del poder del Estado, y en primero la gente tenemos claridad en libertades y en justicia. Y además, tanto en el ideario común que hemos armado, como en el estatuto de primero la gente, la economía social de mercado bien entendida, con procesos de descentralización de capitales y de capacidades, es el eje respecto del cual se van a generar los recursos para distribuirlos atendiendo primero a los más débiles, primero a la gente. Claro. Le agradezco bastante a ambos por habernos permitido tenerlos aquí en esta pequeño espacio, pero ya habrá un espacio para cada uno. En los próximos días estaremos coordinando para hacer y escucharlos mejor todavía en sus propuestas que tienen hacia el país. Muchas gracias a ambos. Que les vaya bien. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bien, ahora...